¿Qué tal, amigos de Página Abierta con la Educación? Amigos de la historia, porque sí, vamos a hablar de historia. Y nadie mejor para hacer esto que con mi contertulio de muchos años, con mi amigo, con el historiador Welner Félix. Y pienso que hay un tema, Welner, que a todos los dominicanos tenemos una información importante sobre el tema, pero lógicamente no la información acuiciosa y detallada que tienen los historiadores, y es sobre el proceso de independencia de nuestro país. Buenos días, doña Diana. Gracias por sus palabras. ¿Quién mejor que yo, verdad? Cosa que es incierta. Pero siempre para mí es gratísimo estar nuevamente con usted, como tantos años lo teníamos anteriormente, para hablar de historia. Ciertamente, hablar de la independencia siempre es interesante. Diríamos que hay cosas, no hay prácticamente nada nuevo en la independencia. Y yo diría que sí. El proceso de la independencia, a mi juicio, es desconocido, principalmente por dos razones. Primero, porque se han obviado mucho fuentes haitianas para hablar de ella. Y segundo, porque no se ha tratado documentalmente cómo fue el proceso entre 1844 y 1856. O sea, son dos momentos, son dos situaciones y un momento que no han podido ser explicados a plenitud. Welner Félix, discúlpame que te interrumpa. Como tú estás planteando el proceso de entre 1844 a 1856, es que a tu juicio, aunque la declaración de la independencia fue en 1844, no es hasta 1856 que se puede decir que República Dominicana está libre de las posibles incursiones y reclamos de los nacionales haitianos con respecto a esta parte de la isla. Así mismo es. Y de hecho, un análisis sin apasionamiento nos lleva a concluir de que donde se consolida definitivamente la independencia es en el año 1856. Tanto es así que mire lo que ocurrió en 1863 con la anexión. En poco tiempo el país responde con las armas a este enfrentamiento. Sí, porque realmente solamente habían pasado 7 años. 7 años. Entonces, durante 1844 y 1856, que son 12 años, el país se mantuvo siempre a la expectativa de lo que podría ocurrir con Haití, y donde comienza ya a tener un presupuesto más holgado, vamos a decir así, comencemos por ahí, porque todo el presupuesto, prácticamente el 70% del presupuesto se destinaba a la defensa, al ejército. Realmente estamos hablando de que fue un comienzo muy difícil. Muy difícil. Y eso se ha trabajado poco también. Porque imagínate, lo primero es que los contactos comerciales de posibles ventas se hacían a través del Estado haitiano. Exacto. Y a través de agentes comerciales haitianos. Exacto. Entonces, comenzar de cero prácticamente, pero además bajo esta amenaza que implicaba el gasto de un porcentaje tan importante del presupuesto. Usted dice prácticamente, no, comenzar de cero, doña Diana. La única ventaja que tuvimos en el comienzo, en el aspecto del negocio y de la actividad comercial, es que algunos comerciantes importantes extranjeros de la isla que comercializaban entre Santo Domingo y Saint Thomas, etcétera, apoyaron la independencia, y como el caso de Surún y otros más, judíos principalmente. Sí. Que de ahí viene quizás esa ligazón de República Dominicana. Siempre ha tenido como esa política sí, bastante solidaria, digámosle así, con el Estado de Israel,
Muy solidaria, muy solidaria. así Incluso es. República Dominicana es de los poquísimos países que le ha apoyado en una serie de circunstancias, aunque todavía no ha movido su embajada hacia Jerusalén. Así es. Mire, pero creo, doña Diana, que sería un poco largo hablar de ese proceso post declaratoria de independencia. Y hay una parte que a veces la vemos sensible, porque los dominicanos nos hemos enfocado mucho en ver la independencia a partir de un protagonista. Vamos a ponerle nombre, a partir de Duarte. Y no la hemos visto como un proceso. Los historiadores, previo a la década del 70, del 80, se enfocaban en analizar y en señalar una dominación racial, un dominio de lenguas, una exclusión aberrante por el tema del color de la piel, ¿verdad? Por parte de Haití. Y una serie de una raza considerada inferior. Y todo esto es la normativa, el uso de términos, por ejemplo, ocupación haitiana. En vez de presencia. En vez de presencia, cuando... A mí esa, te voy a ser sincera, yo tanto lo aprendí durante tantos años, que aunque sé que ustedes los historiadores, pues... Algunos historiadores, sí, pues defienden el término presencia, y entiendo todos los argumentos, comenzando con que fue una petición a partir de nacionales, de personas residentes en esta parte de la isla. Fue un acuerdo entre algunos sectores. Entre algunos sectores. Sí. Pero a pesar de todo, o sea, quitarle la denominación de ocupación me resulta difícil. Sí. De hecho, en estos días, creo que ahora, en el próximo mes de febrero, se va a celebrar el 13º, ¿verdad? 13º Congreso de Historia. Y se llama La Ocupación Haitiana. Es indudable. Bueno, pero es que estamos frente al segundo centenario. Frente al centenario, claro. Ahora, la idea de la ocupación haitiana, o de la presencia haitiana, o de la llegada de los haitianos. Lo que pasa, doña Diana, que el término ocupación implica una imposición, ¿verdad? Y de hecho el uso de la propia palabra remonta a eso. Por ejemplo, usted utiliza la palabra criminal. Claro. Ya eso es algo extremo. Es como decir en el caso de Trujillo, ajusticiamiento. Ajusticiamiento. Yo recuerdo una vez que yo, hablando con alguien, no usé ajusticiamiento, sino que la muerte. La muerte. Y me dijo, te felicito. Era trujillista, yo no lo sabía. Porque no dijiste ajusticiamiento. Pero usted sabe que es un tema de eso, doña Diana, porque... Por ejemplo, a mí cuando yo digo, no, pero aquí no hubo una ocupación, entonces me acusan de prohaitiano. Entonces, no hay un argumento, a contrario, sino que inmediatamente arremeten contra uno diciéndole, prohaitiano. Y yo, no, es que no es un tema de prohaitiano, es un tema de historiar, de analizar un tema de un proceso histórico y explicar lo que fue. Y sobre todo, Welner Félix, en un país donde, salvo las norteamericanas, de 1916-65, para las españolas, desde la llegada de los españoles hasta 1821, y desde 1861 hasta 1865, realmente nadie dice ocupación española. No, exacto. Nadie dice ocupación española. Al contrario, mire, nosotros utilizamos términos laudatorios para otras decisiones. Y tal como tú muy bien señalas, en cuanto a Francia, es la era de Francia. Entonces, la era de Francia. Sí, y mire, todavía nosotros cometemos
yo lo voy a decir, claro, el desliz de llamarle era de Trujillo. Sí. La era de Trujillo fue una nomenclatura impuesta por el régimen al cumplir, venía imponiéndose ya, pero se afianzó al cumplir los 25 años de este régimen, y ellos le pusieron O sea, que fue en la el era de 55. Trujillo. No, ya se le decía la era, Sí, pero te quiero allí decir, fue donde se aproximadamente en el concretó. 55, que también coincide con la famosa y fastuosa Sí, celebración la celebración de los 25 años que conllevó la feria. la feria. Pero yo le digo, ese uso de términos para diferenciar, por ejemplo, la reconquista, pero que los dominicanos le han llamado España boba. Y mire, y somos tales que le hemos criticado a España por el abandono que le dio. O sea, España nos abandonó y tal cosa. O sea, la historia ha estado escrita de una manera, utilizando términos, que va llevando al lector a elegir, a elegir a alguien dentro de sí. Los españoles en 1800... A elegir héroes. Elegir héroes y elegir personajes. Ahora, la gran pregunta que surge, doña Diana, es ¿por qué la independencia dominicana? ¿Qué ocurría que era necesaria la independencia dominicana? Observe que yo no utilizo la palabra separación. Tú sí dices independencia. Yo digo independencia. Ellos utilizaban la palabra separación. Cuando tú hablas de ellos, ¿te refieres a los haitianos? No, me refiero a los independentistas de 1844. Okay. Ellos utilizaban la palabra separación porque los que intervinieron en el proceso, una parte de ellos, entendían que no era una independencia, sino que era una separación por la necesidad de poder protegernos al amparo de otra potencia. Pero es que o sea, lo que pasa es que el nacimiento de una nación o el nacimiento de un periodo, vamos a suponer los franceses, ¿cuál es el día de independencia de Francia? No, Francia no tiene independencia, día de independencia. Francia fue colonia de Roma, sí. ¿No verdad? Y no hay una fecha precisa para cuando los romanos, sino que a partir se fueron ganando espacio. De hecho, Europa casi no tiene independencia. Entonces, ¿qué fue lo que ellos celebran? Ellos celebran la toma de la Bastilla y el inicio del proceso que se llama Revolución Francesa. Entonces, la fecha de celebración de un Estado como tal no tiene por qué coincidir con independencia, o sea que perfectamente pudiera llamarse separación. Lo que pasa es que en el criterio de los que le pusieron el nombre, porque ese fue el nombre que le pusieron en 1844. Y que le pusieron los nuestros, digámoslo así. Sí, claro. La palabra separación no era sinónimo de independencia. No lo era, porque ya teníamos procesos independentistas en Latinoamérica y en los Estados Unidos. O sea, no estábamos en presencia de algo desconocido. El uso de separación tiene una razón de ser. Ahora, ¿fue una separación? No, fue una independencia total. ¿Independencia de quién? Independencia. De otro Estado. No importa, independencia, o sea, nosotros no pertenecemos a nadie, somos un Estado único. Y ya no que nosotros nos independizamos de Haití, nosotros no nos independizamos de Haití, nosotros nos independizamos. Simplemente... O sea que también tú no entiendes que es prudente decir nos independizamos de Haití, no, sino nos independizamos. Nos independizamos. O sea, ¿de quién nos independizamos? No importa, de España, de quien sea, no, nosotros nos independizamos. O sea, nacemos al concierto de estados libres. Exacto, nacemos al concierto de estados libres, somos independientes de toda, como diría la Constitución de Duarte, de toda dominación extranjera, y actuamos por nuestra propia soberanía. Entonces, eso no implica que seamos independientes de nadie. Somos independientes del mundo. No se me doy a entender, doña Diana. Sí. Entonces, hay términos que se vienen utilizando y nos independizamos de Haití. Bueno, nosotros hicimos una guerra con Haití porque ellos, ante nuestra proclama, quisieron continuar con el control político y económico y con su teniendo con su presencia y ocupando. Sí, ahí ellos querían. Entonces, ahí sí hay una guerra porque nosotros estamos defendiendo nuestra independencia.
Entonces, eso es un poquito variar el criterio y poder reinterpretar los procesos, doña Diana, que al final nos va a comprender la historia dominicana un poquito mejor. Ese criterio de que nosotros nos independizamos de Haití, ¿no? Nosotros nos independizamos y punto. Hola, Félix, No cuando se importa de producen quién las sea. batallas del 30 de marzo, del 19 de marzo, y en fin, creo que la del rodeo también, ¿no? Y se Sí, produce en el sí. 44, y que ellos se retiran. ¿Realmente ellos duran un tiempo retirados o permanentemente hacían escaramuzas? Eso me lo va a decir Welner en el segundo segmento de Página Abierta con la Educación, hoy hablando de historia y en particular de la independencia nacional. Bien, Werner Felipe, dale continuidad. Claro, yo le contestaré su pregunta para entonces ir un poquitito atrás. Su pregunta era escaramuzas, constantemente, doña Diana. Constantemente. O sea que la gente vivía en ascuas. Pero completamente. Y principalmente la zona sur. Más que la norte. Más que la norte. Observe. ¿No estará eso ligado a que la zona sur es una zona más poblada y además con mejores vías de transporte? Digo yo, hoy, no sé cómo sería en esa, pero además a que de una manera u otra los gobiernos estaban más enraizados en la zona sur. Claro. Luego de la famosa división que hubo entre la zona norte y la zona sur, una por Henri Christophe y otra por Pétion, ¿no? Claro que sí. Después de 1821, 1820, después de la muerte de Henri Christophe, sí. La unificación del Estado. No, yo imagino que no sería un proceso de estamos unidos, sino que habría resentimientos, habría... Claro, no fue todo un yo me imagino problema. Que todos aquellos condes de la limonade y duques de no sé qué resentirían, ¿eh? Pero ellos lo aceptaron, realmente, en sentido general hubo una adhesión. Y de hecho, Moya Pons plantea que en parte esa incursión de los haitianos hacia el este tiene mucho que ver con la posibilidad de que pudiesen estos condes y duques y demás tener espacios de este lado donde pudiesen también ejercer su dominio. Lo que no se dio, al final no se concretó. El gobierno de la parte del este, que estaba sentado en Santo Domingo, lo dirigió Maximilien Borgelá, que era, vamos a decirlo así, un hombre de confianza de Boyer. Y fue todo el tiempo prácticamente el gobernador. O sea que ese dominio del sur que todavía se manifiesta en Haití. Sí, claro. Todavía es muy visible porque es que eso nos podría llevarnos a otro tema, doña Diana, más profundo. Es un poco como el norte en República Dominicana, que de una manera u otra el poder económico y el poder del Estado como tal ha sido más representado por personas del norte. En el caso de Haití es lo contrario, ha sido representado por personas del sur. Y la razón es porque el mulato, después de la muerte de Henry, ha controlado más el poder. No es que ha sido total, porque por ejemplo... Hay que hacer la excepción Pierrot, de Duvalier también. No, Pierrot no era mulato, era negro. Negro, y al igual que Zuluk, que Faustín. Entonces, después de ellos no, ya eso varía hasta hoy. Con la excepción de Papadoc, de François Duvalier. Sí. Sin embargo, Jean-Claude, su hijo, era un poco mulato. Pero hay que, lo diré rapidito, doña Diana, lo que pasa es que la concentración de la esclavitud negra, o sea, la mayor cantidad de esclavos, no le voy a utilizar la palabra, de esclavos que existían en lo que es hoy Haití, en la colonia francesa, estaba en la zona norte. El sur tenía menos densidad. Entonces, cuando se divide,
que Petión pasa a controlar la zona. O sea que como colonia el norte estaba más desarrollado, más poblado y tenía más y haciendas, más desarrollado porque tenía más empresas. Claro, Cabo Haitiano era la, diríamos así, la meca de la época. Que se llamaba Cabo Francés. Cabo Francés, exacto. Entonces, Puerto Príncipe luego pasa a ser la capital, pero allí se asentó el gobierno de Petión, que estaba dirigido por mulatos. O sea, al sur pasó a ser dirigido por mulatos y se producían movimientos internos durante 1804 y 1821, porque muchos que eran de color, que eran negros del sur, iban al norte y viceversa. O sea, y hoy en Haití la mayor cantidad de personas con mayor carga de sangre africana está en el norte, y en el sur y en la zona central. El sur no, el sur está más, diríamos... O sea que hay mayor presencia del mulataje. Claro, mayor presencia del mulataje. Ahora, en lo que se refiere a su pregunta, mire, hoy casi no es visible, pero había una zona que se conocía, o está la zona ahí, pero ya no se conoce así, como el despoblado de Santiago. El despoblado de Santiago Viene siendo lo que oye la línea noroeste. La línea noroeste, porque estos pueblos no existían, estos pueblos intermedios. O sea que había entre Santiago y la frontera era una sabana, un terreno no muy poblado. Nada poblado, contrario al sur, que tenía pueblos equidistantes, pequeños, pero tenían pueblos equidistantes. Por ejemplo, entre San Juan y Las Matas, habían entre San Juan y Elías Piña, lo que es hoy es Elías Piña, habían 4 pueblos en un trayecto de 60 kilómetros. Lo que no sucedía en Santiago, que en un trayecto entre Santiago y Montecristi había muy pocos pueblos, creo que estaba solamente Navarrete, Mao. Navarrete no existía en esa época. Estaba Mao ahora existe Villa González. Pero no es, estaba en esa época Mao y lo que y Santiago hoy, Rodríguez, y Santiago Rodríguez, sí, pero Santiago Rodríguez estaba más hacia la loma, más hacia el cerro. Estoy hablando en el despoblado que sigue la orilla del Yaque, que era por la línea por donde cruzaba la gente, o sea, una de las líneas. Ahora, el sur no, el sur tenía mayor población, pero la esencia de aquí es que el gobierno haitiano estaba en Puerto Príncipe y por lo tanto el grueso de sus tropas, el grueso de todo salía de allí y partían, y bueno, imagínense entonces, por eso el sur mantiene esta característica. Hay que decir, doña Diana, que en la frontera sur y la norte también, pero más la sur, mantuvo una presencia constante de entre 200 y 300 soldados. Todo el tiempo, durante todos estos... O sea, dominicanos. Durante estos 12 años de guerra, se mantenían allí entre 200 y 300 soldados. ¿Y de dónde? Esos soldados eran... campesinos reclutados. Reclutados de las diferentes poblaciones, inclusive del Ceibo, que era una de las más lejanas. Pero, doña Diana, había que tener una dotación fija de 50 hombres de la región, o sea, de la misma región ahí, de los pueblos cercanos. Lo que significa, por ejemplo, que personas de San Juan, de Las Matas, tenían que estar ahí 3 meses. Entonces, los demás se rotaban, 20 de San Cristóbal, y así iban complementándolo. Pero tenía que haber una dotación permanente mínima de 50 hombres ahí, en cada uno de los puestos militares. Había uno en Duvergé, uno en Las Matas, y así equidistante. Pero vamos, doña Diana. Había, digamos, tal como tú lo planteas, como un servicio militar obligatorio. Era servicio militar obligatorio, claro. Que era alternado, en vez de ser de 2 años, como se usó mucho tiempo en muchos países, sino de menor cantidad de tiempo, pero que tampoco era solamente para la juventud. Porque en el servicio militar, tú, por ejemplo, los españoles, tú tenías que ir a la mili, pero eso era entre 18 y 20 años. Pero esto no, tú estás hablando de que había personas que eran desarraigados de su familia, de sus casas, de ser el aporte así es. económico,
y el mayor generador de ingresos a través de su trabajo del campo, del trabajo que hiciera, para estar al servicio del Estado a través del servicio militar. Así es, así es. Eso no se cuantifica, o sea, no se ha analizado eso y que es difícil ese monto, hacerlo. Es difícil hacerlo. O sea, no solamente estamos hablando de que la gran parte de las reservas y de los recursos que el Estado podía cobrar, sino de los que el Estado dejaba de percibir por tener esa gente que eran posibles productores al servicio de la defensa. Y allí quien asume el papel es la mujer, es la esposa quien pasa a controlar cabeza de familia durante estos 3 meses. Doña Diana, yo no lo tengo completo, pero yo he ido construyendo un cuadro estadístico, un poco aleatorio, porque no está constante, de los hombres que se iban enviando de cada pueblo, de San Cristóbal, de allí, de aquí, porque eso aparece en los libros de guerra y marina, que no han sido profundizados en el estudio de la historia dominicana. Pero volvamos atrás, doña Diana, porque la verdad es que no quiero irme sin decir. El acta de separación, redactada, que no se sabe por quién, se la atribuyó Bobadilla, pero también hay otros que dicen que fue Sánchez. Pero en fin, no importa quién la haya redactado. Lo importante aquí fue que la firmaron un grupo de hombres y mujeres. ¿Y esa acta de separación, esa es la del 9 de febrero? No, es la del 16 de enero. Esta acta de separación atribuida por Tomás Bobadilla y no negada, se la atribuyó él, y otros se la atribuyen, como le decía Sánchez, pero definitivamente yo digo que esto fue un concierto de voluntades. Sí, que fue un... Claro, pudo alguien redactada, pero alguien le dijo, no, pon esto aquí. O sea, esto no fue que tengan y escriban, no, esto fue algo hablado y pensado. Pero definitivamente, si alguien pudo haberle redactado de esa manera, fue Bobadilla, porque Bobadilla sí tenía más de 30 años de experiencia en el Estado. Hay que recordar, doña Diana, que ya en el año 1802, Bobadilla era amanuense de un notario en Puerto Rico. La gente debe saber que amanuense es el que escribía. El que escribía. No había máquina, no había nada, entonces todo, había una persona que lo tenía que escribir. Claro. Ese se llamaba amanuense. Y en el 1811, Bobadilla pasó a ser escribano público, o sea, era el que transcribía en las audiencias. Y duró en el Estado participando de él hasta su muerte en 1871. Lo que significa que Bobadilla... Significa que murió ya muy anciano. Sí, Bobadilla murió, tenía 80 y tantos años, nació en 1786. Entonces Bobadilla, indudable, Bobadilla, pero ¿qué dice el acta? Hasta ahora los dominicanos siempre se han referido, o se referían antes, a las causas del acta. El acta alude, lo que le decía antes, una ocupación que no había sido concertada, aunque dice en principio que ellos estaban de acuerdo en que llegaran, lo dice en principio, pero que no fue como se había pensado. Dice que le quitaron las costumbres, le quitaron las tierras a la iglesia, una falacia por cierto, porque al final no se la regresaron a la iglesia. O sea, los independentistas. Sí, no se la regresaron. Esa fue una de las causas que justificaron, pero no se la regresaron nunca. Y toda una serie de vejaciones que le tomaban sus mujeres, sus bienes, todo esto. Pero ¿cuáles fueron las verdaderas razones de la independencia? Repito la pregunta, y entonces sigo analizando. Se ha dicho mucho. Bueno, es que nosotros sentíamos el deseo de ser libres, independientes, que las enseñanzas de Duarte llevaron el territorio nacional a todo un escenario. Un Duarte que era desconocido para la mayoría de la gente. El Duarte solamente se conocía en Santo Domingo, pero eso creo que lo hablaremos en otro programa, ¿verdad? De acuerdo. Entonces, todo esto nos lleva a nosotros a decir, pero realmente el sentimiento es una razón valedera para la independencia. ¿Qué ocurría detrás? Podría ser que el sentimiento fuera una razón valedera, pero vamos a ver qué fue lo que realmente sucedió en ese 1822,
No, Sí, 44. 44, ¿no? Me Y desde corrijo. 1822 también. ¿Qué pasó en ese año 1844? Cuando el 16 de enero de ese año un grupo de personas redacta un documento que va a materializarse en el 27 de febrero con la proclama de la independencia. Bueno, la pregunta está formulada. En primer lugar, doña Diana, los dominicanos, que nos llamábamos así desde quién sabe cuándo. Desde antes de la ocupación haitiana. Doña Diana, yo creo que nosotros nos llamamos dominicanos desde el siglo XVI. Lo que pasa es que... Y por Santo Domingo. Por Santo Domingo, claro. Los dominicanos, cuya ascendencia y descendencia había vivido en un territorio con una cultura diferente y sobre todo con unas características desarrollados en una característica económica diferente, evolutiva en el tiempo, se encuentra con una ocupación o con una presencia que impone sus propias reglas. Entre 1800, vamos a ponerlo así, el siglo XIX, para no irnos tan tarde, para tan atrás, siglo XVIII, el país desarrolló una economía y una cultura netamente atera. No significa que era la primera vez, no. Siempre habíamos tenido la inclinación hacia el aterismo, pero que había declinado después del traslado, las conocidas devastaciones. Lo que significa que el país tenía una cultura atera. Y todavía la tiene, doña Diana. Sí. Hay zonas como el este. No solamente eso, aquí hay personas que acumulan algo de riqueza y lo primero que piensan es comprar una finca. Comprar una finca y ganado. Y eso es una cultura atera, una mentalidad atera, aunque no lo pensemos. Y al mismo tiempo, desde finales del siglo XVIII, habíamos desarrollado una cultura maderera. O sea, estábamos aprovechando, como hoy se aprovecha Brasil y otros países de las cuencas del Amazonas, aprovechamos y devastamos nuestras montañas y nuestros valles plagados de árboles maderables, principalmente en la banda sur y, ¿por qué no?, también en la banda norte. O sea, nosotros teníamos una economía basada en estos dos elementos. Exportación de madera y producción ganadera. Nunca nos caracterizamos por ser grandes exportadores de otros productos, con excepción del tabaco. O sea que la caña de azúcar es más tardía. La caña de azúcar, ya sabemos que hubo un resurgir en final de la década de 1770, de la producción azucarera. Se hubo una intención y se instalan varios ingenios, principalmente en San Cristóbal, que se conoció como el Partido de los Ingenios, pero no era el fuerte. Sin embargo, había una cultura de trapiche, o sea, una cultura de producción de mascabado, de melaza, para endulzar, para hacer dulce, y al mismo tiempo para producir aguardiente. Pero no teníamos una clara tendencia exportadora más allá que otras, diríamos, que la madera. Y eso fue lo que precisamente explotaron los franceses. Con la llegada de los haitianos, se dicta el Código Rural, 1824. Este Código Rural implementó un sistema económico similar al que existía en Haití, en el cual, primero, las grandes propiedades de manos de la iglesia pasaban al Estado. Las grandes propiedades de los propietarios que abandonaron el territorio pasaban al Estado, si estos no eran reclamados. Y al mismo tiempo, todas estas tierras fueron repartidas entre antiguos esclavos, pero al mismo tiempo también, doña Diana, respetaron las propiedades de los ateros. Pero comenzaron los conflictos inmediatamente, porque comenzó a exigirse
que en el caso de los hateros que tenían grandes propiedades, tenían que demostrar la propiedad mediante la presentación de títulos de propiedad. Y me imagino que si todavía hoy hay muchísima gente que está ocupando tierra sin documentos, me imagino en esa época. Allí era todavía peor porque claro, existía la modalidad de terrenos comuneros y era incierta la propiedad, solamente estaba escrita en valores en pesos, lo cual trajo muchos conflictos con los diferentes sectores. Doña Diana, todo esto, claro está, es parte. Es un elemento que viene que creó diferencias y puntos encontrados entre el área, la zona, los propietarios hateros que fueron compelidos a entregar las tierras y que ellos no querían hacerlo. Claro está, Boyer en varias ocasiones prolongó este proceso. Pero se generaron conflictos con los productores. O sea que eso también explica la presencia tan activa de los hateros en el proceso independentista. Claro que sí. Aunque hubo protección. Señora, nada más hay que afectar los intereses económicos de la gente. Mire cómo va cambiando la cosa, doña Diana. Ya no es un sentimiento nacionalista y que yo odio a Haití. No. En el caso del Cibao. Tú me has afectado mis intereses y yo reacciono. En el caso del Cibao, los haitianos intentaron proteger la producción tabaquera. De hecho, se comprometieron a comprar la producción a buen precio. Sin embargo, los agentes haitianos, que eran quienes lo podían hacer, lo que hacían era que prácticamente engañaban o llevaban a la ruina la producción tabaquera. Quererse ganar su parte. Pero lo mismo sucedía con los comerciantes exportadores. Para que podamos entender, las aduanas funcionaban de la siguiente manera. Aleatoriamente, cada 3 meses, 6 meses, no recuerdo, el gobierno haitiano le daba una concesión a uno de sus agentes para que controlara el comercio. Nada ha cambiado, Werner Félix. Entonces, nada ha cambiado. Le daba esa concesión y él era el que cobraba los impuestos, pero él lo cobraba como quisiese. Eso al final afectaba esa producción. Y no solamente eso, doña Diana. Tenían que ir a Haití a declarar y todo eso, y eso era engorroso. En adición a ello, actividades culturales también fueron afectadas. Por ejemplo, las festividades religiosas, que fueron prohibidas, algunas de ellas. Un pueblo netamente inclinado hacia la religiosidad, todavía hoy, cristiana, pues reacciona. En el caso de los madereros fue igual. Aunque creció el corte de madera, aumentaron los impuestos. Y no es sino después de 1840, cuando hay un acuerdo, y principalmente un acuerdo por un reconocimiento de las posesiones de los productores de madereros del sur, en el que ya los madereros del sur estuviesen más tranquilos. Cuando yo hablo madereros del sur, le hablo madereros del sur de allá, de la zona de la gente Barahona, de Imagina que está hablando de la gente dueña de aserraderos. Sí, exacto, de la época, de por allá. Yo estoy hablando de gente de Enriquillo, de lo que es Enriquillo, de Cabral, de esa zona central y de la mata de Farfán. Entonces, el país estaba ligeramente dividido. La zona fronteriza o los pueblos cercanos a la zona fronteriza hacían una vida constante. Como lo hacen hoy, Werner Félix. Con Haití. Por eso, doña Diana, la mayoría de la gente no sabe, como diría Fran Moyapón, que la independencia de 1844 no fue unánime. O sea, la proclama y la aceptación de la independencia fue de Azua para acá. Y de Santiago. O sea, de Azua hacia el este. Hacia el este. Pero ya los pueblos. Y de Santiago, más o menos que una línea. Pero los pueblos más al sur de estas dos líneas, más al oeste. Más hacia el oeste. Apoyaron a los haitianos. Claro, no estaban convencidos de las conveniencias. Werner Félix, tú has obviado un tema, y es el tema del pago de la famosa cuota que el Estado francés le exigió a Haití. No, iba para allá. Ah, bueno. Iba para allá. Eso también trajo un disgusto muy grande, ¿eh? En el año 1825 todos sabemos que se firma el tratado
Pero ellos no dan mucho dinero, sino que luego que Francia se vuelve más, o sea, que compele más al cumplimiento de esos compromisos. El acuerdo no incluía que el pago lo harían la parte del este, sino que sería solamente cobrado hacia esa zona. Pero cuando el asunto se le comienza a apretar a Boyer, que no, y se le comienza apretado en el FEDE, porque realmente Francia, ellos pagaron una pequeña cantidad, pero pasaban los años y no cumplían esas obligaciones. Es que no había recursos, doña Diana. Sí, yo lo sé, pero te quiero decir, entonces Francia comenzó a hacer más... A presionar. Claro. No, mire, a la larga, ya para 1831, se presentan ya las disidencias y las oposiciones, y en el 1837 hay una debacle de la economía, precisamente por la presión que se estaba haciendo, los grandes recursos que se estaban dando. Pero bueno, hay un punto, doña Diana, aparte de esto que usted planteó, que si bien es cierto que en principio no se obligó a los dominicanos a pagar, ni nunca se le obligó realmente, pero sí ya se había dictado la ordenanza y eso o sea que realmente eso no se materializó. No se materializó, pero sí ya existía la ordenanza. Igual que quitarle las tierras a los ateros, no se materializó, pero siempre estaban manteniéndolo sobre ellos, presionándolo y ellos resistían. Claro. Entonces hay otros temas que tienen que ver con el comercio, que era el monopolio comercial, solamente se podía tener comercio con lugares específicos y había limitaciones comerciales que impuso Francia para que no se comercializara, por ejemplo, con Estados Unidos, con otros, sino un monopolio hacia ellos. Todo esto trajo como consecuencia, doña Diana, la oposición de los grupos económicos, como diría Roberto Casá, de la pequeña burguesía atera, que cosa que yo no utilizo eso en mi lenguaje, y no porque Roberto Casá lo haga incorrecto, sino porque yo no utilizo el materialismo histórico como método. Entonces, o el método marxista. Entonces, doña Diana, las causas de la independencia no tienen nada que ver con un odio racial, ni con el sentimiento. No, nada de eso. Eso fue lo que se vendió, porque era necesario. Claro está. Claro, hubo de todo. Hubo de todo. Hubo de todo. O sea, pero hay que decirlo, la presencia haitiana tuvo avances de todo tipo. Por ejemplo, uno de ellos, la abolición de la esclavitud, lo más sensacional que ha podido ocurrirle al mundo, la abolición de la esclavitud. Inmediatamente pisaron los haitianos Santo Domingo. En 1822, en febrero del 22. 8 de febrero, ahí mismo. Tantum, siembren la palma y se acabó. Aquí todos somos libres. Y no solamente eso, doña Diana, previo a esta fecha, para pertenecer al tren gubernamental, había que ser blanco, pero no blanco, ¿no? Había que ser blanco de verdad, ¿no? Usted no podía tener en su limpieza de sangre una sola cosita de nada, ni judía, ni moro, ni nada de esto, no. Tenía que ser europeo, español. Pero directamente, los haitianos dijeron no. Entonces, los mulatos y los antiguos esclavos tienen acceso. Bueno, señores, todo esto que Felipe nos quedamos un poquitito en la mitad, ¿verdad? Pues es lo que motiva y lo que hace que ese 9 de enero primero a través de la proclama y 27 de febrero después a través de la declaración de independencia, pues hiciera que nosotros nos convirtiéramos en un Estado soberano. Pero vamos a seguir en otro programa, no en este, hablando con Werner Félix sobre este tema de la independencia, porque definitivamente no está completamente dilucidado. Faltan todavía algunos elementos ahí.